Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Tras el cierre de listas que demandó unas cuantas horas más de lo previsto después de dos rarísimos y extrañísimos cortes de luz, se sumaron una gran cantidad de intendentes a las listas del PJ, muchos de ellos en candidaturas testimoniales. También está Mayra Mendoza, ya dice que no va a ser testimonial, que va a ser candidata en la tercera sección electoral, que pues va a asumir eventualmente la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, celebraba un cierre muy difícil que tuvo con la Cámpora de esta manera. Creían, como se dice en el viejo dicho, que nos estábamos rompiendo y estábamos sumando fuerza, así que la verdad que un trabajo que hay que agradecer a todos los sectores por la generosidad, por el compromiso y por la comprensión. Como se dice, la gente nos viene pidiendo, obvio, vayamos en una misma boleta para frenar a Milei, que sumemos fuerzas para frenar a Milei. Y me parece que en ese sentido es una buena noticia, excelente, que para el 7 de septiembre estuvimos construyendo el instrumento para ponerle un freno a Milei, que es la boleta de Fuerza Patria. Bueno, discutían también el liderazgo, ¿no?, del PJ, especialmente en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Fernández de Kirchner presa, y la determinación del gobernador de que no fuese la Cámpora la que tuviese la determinación, sino que él, como jefe del distrito, tuviese la posibilidad de elegir por lo menos los candidatos de las principales secciones electorales. Pasó en la primera, pasó en la tercera, con Cato Podis, que va a ir de candidato en la primera sección electoral, Magario, bueno, la apuesta por las candidaturas testimoniales, a mí me parece realmente de mucha degradación institucional. Vos no le puedes pedir a la gente el voto por un cargo que ya decidiste de antemano que no vas a ocupar porque tenés uno más importante. Y es lo que está pasando con Espinosa en La Matanza, que va a ser candidato a concejal. Verónica Magario, que es la vicegobernadora de Kicillof, va de candidata a legisladora. Y hay una infinidad de intendentes que no piensan asumir los cargos, que van a poner su nombre en la boleta. Seco, Musi, Ishi y así sucesivamente. Todo esto apadrinado y apañado por Kicillof, que es el dueño un poco de esta estrategia. Porque los que dicen que Mayra Mendoza va a instancia de Cristina Kirchner, ella dijo que no va a ser testimonial y le atribuyen a Cristina Kirchner la idea de que no es una buena estrategia ser testimonial. De hecho, es lo primero que atacaron los del PRO, en este caso Diego Santilli, diciendo que ellos no tienen candidatos testimoniales. Va el intendente Montenegro de Mar del Plata, va de candidato en su sección, que creo que es la quinta, pero va a asumir, y Valenzuela va de candidato en la tercera, pero dice que va a asumir, que es intendente de 3 de febrero. Quiero destacar, Fabián, algo muy importante, el esfuerzo y el trabajo que hicieron Karina Milei, Lula Menem y Sebastián Pareja. Un laburo extraordinario para poder llegar a donde llegamos, que es en definitiva lo que nos pide la sociedad. Y uno de los temas que hablamos es: no hay candidatura testimonial. Testimonial significa, vos sos intendente, jugás en la lista, entrás en la lista. Nosotros, lo que nosotros hablamos es que todos los candidatos nuestros no son testimoniales. Bueno, eso decía Santilli, que es un punto de diferenciación, pero bueno, lo que tuvieron fue otro tipo de problemas. Ese trabajo fabuloso que le agradece a Karina, Menem y Pareja identifica con mucha claridad cuáles fueron los ganadores, armadores de todo este esquema. Los que quedaron muy dolidos, muy desplazados, muy maltratados, dicen ellos, son los de la Fuerza del Cielo de Santiago Caputo, el otro triángulo, la otra punta del triángulo de hierro, según Milei. Bueno, parte de ese mundo Caputo se refleja en el streaming Carajo, donde está el Gordo Dan y algunos de los influencers y las cuentas que mueve, que muchas veces Milei retuitea y demás. Nicolás Promancio es un influencer libertario que tiene un programa en Carajo, que es el streaming del Gordo Dan. Y ayer dijo lo siguiente, escúchenlo. Maximiliano Bondavenco, del órgano de Pareja, es un tipo que era de Monzó y del radicalismo, si no me equivoco, hace muy pocos años. Sí. Hay cosas que hay buenas, pero no importa. Hay cosas que uno... Decilo, Enzo. No, hay cosas hay cosas que uno realmente no entiende. Tenés a tipos como Nahuel Sotelo, trabajan en el Poder Ejecutivo Nacional, son secretarios de Estado en el Poder Ejecutivo Nacional y van quintos en una lista donde el primero es un tipo de Monzó. La verdad que es una cosa inentendible.
Bueno, acá lo que está apuntando es el primer candidato en la tercera sección electoral, que es Bondarenko, ¿no? Que es un ex policía de Florencio Varela, puesto por Karina Milei en esa sección, ¿no? Con la idea de discutir seguridad, porque es un ex policía. Eso significó que quedara desplazado a un lugar de mucho menor expectativa o mucho menor visibilidad Sotelo. Sotelo es el secretario de Culto y Civilización de la Cancillería, donde Karina Milei también está metiendo mano, con lo cual, y después además, ahí también en el streaming se rieron, apuntaron a que otro de los candidatos elegidos por Karina Milei y su equipo es Pablo Murillo, en la segunda sección electoral, que hasta hace muy poquito era funcionario Kicillof y defendía el gobierno Kicillof. Miren con cuánto entusiasmo. Yo creo que tiene todas las condiciones como para hacerlo. La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por algunos de los, digamos, por la oposición o por sectores del periodismo o de grupos concentrados de poder, esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador Kicillof. Está altamente calificado como para ser presidente de la Nación, es uno de los cuadros más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas, de los cuadros políticos más importantes. Debe haber cambiado incluso el diccionario, porque cuadros, grupos concentrados, son todos términos que no se usan en el mundo libertario. Ya tiene que estar casta, tiene que cambiar no solamente el sujeto de sus oraciones, sino que la forma de adjetivar. La forma de ponderar en este caso, ¿no? Bueno, entonces, claro, dado este antecedente donde desde la principal usina de medios, la Fuerza del Cielo, del Gordo Dan, ligadas a Caputo, se empezó a cuestionar el armado de listas de Karina Milei, ayer había expectativas sobre qué iba a pasar con el Gordo Dan, el dueño, el principal streamer de este streaming de Caracas. El referente de ese mundo. El referente de ese mundo. Entonces, cuando llegó la hora de su programa, hizo el siguiente chiste. Como todos ustedes saben, mucho se ha dicho acerca de este programa, y lo que yo tenía para decir, que es bastante largo lo que tengo para decir hoy, y quería decírselos acá de frente, por supuesto, para todos los que nos siguen y para todos los cucas que por supuesto estarán viendo este video, y es lo siguiente. Entonces ahí cierra el micrófono, ¿no? Sí. Y se queda... Y eso es todo lo que tengo para decir. Se queda callado, o sea, no se escucha. No, siguen hablando, pero no se escucha. Pero no sale al aire el audio durante 20 minutos. ¿20 minutos? Sí. Generando la expectativa de ver si en algún momento encendían el micrófono, pero hablan, siguen en la mesa. Ellos charlan entre ellos y como sin que sonido. Sin sonido, el Gordo Dan hace como que está leyendo unos papeles, pero no mucho más que eso. No mucho más. Bueno, veremos qué pasa hoy. Milei tiene una tenida en Córdoba, la Derecha Fest, un festival privado, al cual se paga entrada para entrar, con la presencia de algunas de las figuras de ese mundo, de la batalla cultural, más afines a las Fuerzas del Cielo, ¿no? El propio Sotelo, Laje, que es el titular de la Fundación Faro. Hay una mesa que se llama No odiamos lo suficiente a los periodistas, y bueno, un poco vienen argumentando también que ser feminista te pone fea, que es lo que dijo Laje en unas clases que da, y después que creer que el medio ambiente, que hay problemas de calentamiento global y esas cosas te convierten en una persona más proclive a las enfermedades. Esto dice Kaiser, que es el número 2 de la Fundación de Laje. Bueno, todos ellos, y Nicolás Márquez, que además, bueno, claramente han tenido expresiones homofóbicas y de discriminación a los colectivos de diversidad sexual, van a estar hoy con Milei en Córdoba en este evento. Ahí también evangélicos que forman parte, una pastora evangélica, otra vez Milei, con un guiño fuerte a la comunidad de evangélicos en la Argentina. Bueno, mientras tanto, hablando del Gordo Dan, esto repercutió bastante. Nosotros ayer entrevistamos a Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, que tiene a su cargo la causa por las bolsas de bosta que tiraron la puerta de la casa de Spert. Ella fue muy severa con la cantidad de delitos que le imputó a 2 militantes peronistas que integran el gobierno de Kicillof, y la otra es una concejal de Quilmes que va a quedar a cargo del municipio si Mayra Mendoza efectivamente renuncia para ser legisladora y le deja el cargo. Pero bueno, en ese contexto ella decía, yo me tomo las amenazas cualquiera fuesen muy en serio. Y yo le recordaba el hecho que el Gordo Dan había pedido que sacaran los tanques a la calle después de que el Congreso aprobara el incremento jubilatorio, que ahora
empezó a correr el plazo para el veto de parte de Milei. ¿Qué decía la jueza? Aclarar que en este caso yo actué como actúo en todos los casos que me tocó investigar por hechos de amenazas, porque yo a las amenazas no las relativizo, las investigo. Tengo claro que hoy, de acuerdo a nuestra legislación, las amenazas es un delito. No hay que esperar que se concreten para investigar. El gordo Dan tuitea pidiendo que se bombardee el Congreso Nacional y que saquen tanques a la calle. ¿Ese tipo de amenazas configurarían alguno de estos tipos penales también? Sí, obviamente. Bueno, mientras tanto hay mucho malestar en la CGT porque entre tanta pelea entre los de Kicillof, los de la Cámpora y Sergio Massa, se olvidaron, o sea, no les quedó espacio para los dirigentes sindicales, que a su vez tampoco habían marchado por Cristina Fernández de Kirchner. No han hecho mucho para ganarse ese espacio. Jorge Solá, el secretario de prensa, la CGT, ¿qué decía? Precisamente lo que vemos ahí es que hay nula representación del movimiento obrero, de los dirigentes sindicales, por lo menos hasta el cierre de las 2 de la tarde que había sucedido. Y para nosotros es una preocupación porque entendemos que la solución política es parte del camino de la solución gremial. Vamos a tener que reorganizar nuestras demandas y también ser parte de la reorganización del Partido Justicialista. Bueno, mientras tanto, hablando de la CGT, Julio Cordero, el secretario de Trabajo, no hay ministro de Trabajo, o sea que es la máxima autoridad en materia de trabajo, le dio una entrevista a Cristina Pérez en Radio Rivadavia y dijo esto sobre la evolución del salario versus inflación en lo que va del año. Por supuesto que el salario va ganando. Lo que pasa es que está ganando de manera dispersa y digamos, lo primero que se busca es que haya una conservación del empleo y una generación del empleo. Eso es lo más importante. Y la protección de las fuentes de trabajo en este nivel. Bueno, gana de manera dispersa, es decir, algunos ganan, otros pierden. Claro. Es cierto que algunos acompañan mejor, hay una caída estos primeros meses de los asalariados registrados, pero el sector público nacional perdió en promedio un 30% contra la inflación desde que asumió Milei. La motosierra, digamos, el superávit fiscal sale del 7%, entre otras cosas, que perdieron los jubilados de la mínima cuando se hizo el cambio de la fórmula, recorte de subsidios, corte de obra pública y rebaja en términos reales del salario de la Administración Pública Nacional, ¿no? Sí. Y en cuanto a la generación de empleo, les venimos contando que eso, digamos, lo que ha pasado es que se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en el sistema registrado del sector privado. Eventualmente lo único que crece es el monotributo. Sí, casi el doble en realidad, desde que asumió Milei, casi el doble, 200.000, 50.000 solamente del sector público y arriba de 150.000 si contás la construcción, si contás la industria, los trabajos que se fueron perdiendo desde el 10 de diciembre del 2023. Algo se generó en el sector monotributista. El tema es que tampoco te cubre el crecimiento poblacional y te cambia la calidad del empleo, en realidad, ¿no? Mientras tanto, ahora ya tiene la ley para vetar, porque ya se la giró el Senado a Milei, que es la ley, o el diputados. En realidad lo tiene que girar cualquiera de los dos. Se lo fueron pasando la semana pasada, lo tenía que girar el Senado supuestamente, pero finalmente lo giró diputados. Le giró diputados la ley que le da justamente, compensa este 7% que perdieron los jubilados, declara la emergencia en materia de discapacidad y reabre la moratoria. Milei lo va a vetar seguramente, pero Miguel Ángel Pichetto dice que no le queda claro que tenga números suficientes para evitar que el Congreso insista con los 2/3 de sus miembros. Le va a resultar difícil sostener el veto. Me parece que hay una mayor comprensión hoy en el Congreso. Siempre está el tema de los gobernadores, están más condicionados porque están gobernando. Va a haber insistencia, va a haber 2/3. En el caso de jubilaciones estuvimos muy cerca de los 2/3 y en discapacidad creo que se llegó a los 2/3 en la Cámara de Diputados y el Senado votó los dos temas por 2/3. Vamos a ver también cómo se compone la Cámara, porque siempre son los 2/3 de los presentes, pero a mí me parece que se pueden lograr y creo que también sería bueno que el gobierno lo tomara como un elemento de reflexión y de análisis. 7:16 de esta mañana. Esto es Maroon 5, Sunday Morning.